llamaban tierra adentro. Bueno, ahora sí estamos presentando entonces la columna del politólogo Aurelio Argañarás, para y vos que pensar, Radio Tortuga, hoy titulada Lula y el momento latinoamericano actual. ¿Comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Bueno, yo creo que la gran noticia de estos últimos días ha sido la decisión del Tribunal Máximo de Justicia de Brasil, rehabilitando a Lula y reconociendo que su condena, que le impidió ser candidato a presidente de Brasil, cuando todas las encuestas indicaban que le iba a ganar a Bolsonaro, sí, bueno, ha sido lo que se llama actualmente un lawfare, o sea, un juicio amañado, un juicio que carecía de pruebas, y que fue urdido por el juez Moro y una banda de personajes asociados a la maniobra, que por supuesto con apoyo periodístico, con el apoyo de la justicia corrupta como eje, no solamente cometió una injusticia enorme y lo mantuvo preso a Lula, sino que además incidió a tal punto en la política del Brasil que de alguna manera se podría decir que Bolsonaro les debe su acceso a la presidencia. Bueno, sí, creo que esto a los argentinos nos suena mucho, o debería sonarnos mucho, y que si se suma a una serie de acontecimientos, debería ser para todos los espíritus que queríamos que se apeguen un mínimo a la prueba de los hechos y a la búsqueda objetiva de posiciones correctas, de posiciones justas, de posiciones adecuadas a la realidad, nos debería indicar que en realidad, como se ha dicho muchas veces, pero solamente lo creen las víctimas y sus públicos, el lawfare es un tipo de maniobra que se ha generalizado en América Latina y que consiste en perseguir, eliminar y sacar de juego, en lo posible, a los políticos que responden a proyectos nacionales y populares. Alguien que no estuviera comprometido, no que estuviera comprometido con Lula, con Correa, con Evo Morales o con Cristina Kirchner, sino que no estuviera comprometido con sus oponentes, que pudiera juzgar las cosas con esa tan escurridiza objetividad de que carece en general la prensa y la justicia, alguien que pudiera mirarlo así, le llamaría poderosamente la atención que todos los presidentes latinoamericanos que inauguraron el siglo XXI con una especie de revival continental de políticas que no respondían al imperialismo norteamericano y al imperialismo en general, y que de un modo u otro, más tímido, más resuelto, llevaban adelante políticas que ponían en el centro del escenario los intereses nacionales y los derechos de las grandes mayorías. Bueno, todos esos actores han sido, sí, y son sí, aún juzgados por este sistema que combina el poder comunicacional de la prensa para distorsionar la opinión pública por un lado, y una justicia dispuesta a hacer cualquier cosa, a inventar pruebas, a obedecer los dictados de la prensa y de los poderes económicos, e incluso, como lo señaló en su brillante discurso hace poco Cristina Kirchner, sí, a publicar cosas que no están en los expedientes.
Bueno, esa creo que es la gran lección de esta situación de Lula, donde vemos por primera vez, creo que no va a ser la última vez que lo veamos, vemos por primera vez que el propio poder que creó estas situaciones reconoce que todo fue tramposo. Claro, ahí hubo un reconocimiento, Aurelio. Absoluto. En este fallo, claro. No es que un nuevo tribunal superior de justicia claro. Ha dicho esto. Lo ha dicho el mismo Tribunal de Justicia de Brasil, que hizo caso omiso de las pruebas que había en contra de la condena, de las pruebas que había, de todos los indicios que había de que el juicio era un juicio amañado, y miró para otro lado. Claro, bueno, creo que el desarrollo de la situación política de Brasil y un viraje muy notorio de la opinión pública es lo que lo ha empujado al tribunal a hacer esta revisión. Además de posibles internas, digamos, no dentro de sectores del poder dominante brasilero. Pero me parece a mí que un factor no menor en esta situación es el descrédito creciente de un personaje realmente lamentable para Brasil, que ha pasado de ser en pocos años un país que aspiraba a estar en el rango de las potencias emergentes a ser una especie de gigantesco país bananero, con un payaso reaccionario criminal, además, porque el Brasil está padeciendo la inepcia y la criminalidad de Bolsonaro, con centenares de miles de muertos. Sí, el manejo que está haciendo con este tema de la pandemia del COVID-19 en el país, en Brasil, es realmente alarmante. Es un manejo criminal. Claro, es un manejo criminal. Y que no solo afecta, digamos, a su país, porque cuando estamos hablando de que somos una región, bueno, indudablemente eso va a repercutir en Latinoamérica, por sobre todo en esto que tiene que ver... Y quizás no solamente en América Latina. El propio Estados Unidos, que obviamente tiene en Bolsonaro un aliado, ha declarado en estos días que el Brasil se puede transformar en un problema global. Global, sí. Claro, en un problema global de propagación y de sostenimiento de la pandemia y de generación incluso de nuevas cepas. Claro. Porque, claro, mientras más circula el virus, y más posibilidades hay de que se reproduzca y aparezcan nuevas cepas más peligrosas. Claro. Yo ruego, y supongo yo que hay muchísima gente que está rogando, como ruego yo, que no aparezca de pronto una cepa inmune a las vacunas que se han creado. Porque entonces realmente la situación se va a tornar más dramática de lo que ya es. Y convengamos, Aurelio, que esto de esta política, porque uno habla de Bolsonaro únicamente, ¿no? Pero es una política que está en cierta manera en el neoliberalismo, ¿no? En esto lo podíamos observar en Estados Unidos, diciéndose una potencia mundial, cómo manejó el tema de la pandemia, cómo quedó, ¿no? Reflejado la situación de ese país en el tema sanidad. Bueno, o sea, eso tiene que ver no solamente con este apellido, ¿no? Porque uno no los nombra, dice los Bolsonaro, los Trump. Es una política, ¿no? Es un modo de encarar la política. No, hemos visto cosas atroces en este tiempo, María Inés. Sí. Por un lado, lo que vos estás señalando, ¿no? Porque la misma criminalidad se vio en Trump. Claro, y se ha visto en más de un gobierno europeo, sobre todo se ha visto en los poderes económicos. Claro. El año pasado me acuerdo que hablamos del caso de Bérgamo. Claro, en Italia, sí. Donde las patronales empresarias hicieron lobby para impedir que se impusiera la cuarentena y provocaron con eso miles de muertos. Y en este momento
donde ya no se ven cosas tan, mejor dicho, no es que no se ven, no se difunden, No, o no se claro. destacan porque hemos naturalizado que sea así, hemos naturalizado que los grupos empresarios actúen como con una total indiferencia frente a los problemas de la salud pública, interesados únicamente en sostener el lucro. Claro, Ya, sí. y que incluso cuando aparece, como es el caso del gobernador de Formosa, Infran, aparece alguien que da prioridad a la salud, inmediatamente se transforma para estos grupos de poder económico en el enemigo número uno. Hemos naturalizado de alguna manera eso, pero hoy, todavía creo que no lo hemos naturalizado, pero hoy vemos un escándalo tan importante como esa en la negativa de los grandes laboratorios mundiales de permitir Sí. que las vacunas Ujú. no paguen royalties por la fabricación en otros países, y les importa un pito que se mueran Ujú. por eso centenares de miles de personas. Hay una, Dinero y sí, dinero. han acaparado, inclusive estaba viendo, haciendo un repaso con la producción anoche, hay países que han acaparado muchísimas vacunas, Totalmente, millones estamos claro. hablando. Y Sí, mientras... aunque no están en condiciones, porque Sí. podrían hacer una cosa así, estando en condiciones de proveer las vacunas necesarias de todo el mundo. No. Pero aún no estando en condiciones, aún estando con Ujú, déficit de sí. producción, que socavan la posibilidad de avanzar en la vacunación, aún así se aferran a la defensa de sus patentes contra viento y marea, y muera quien muera. Claro, sí, Bueno, eso es la verdad, Marina, Sí. la esencia del capitalismo. El que no lo quiera ver, claro, no lo verá. sí, Pero eso no es como los hechos lo prueban, no es un caso aislado, no es que hay un laboratorio malo. Todos los laboratorios están conduciendo de la misma manera. Y con eso están demostrando que la esencia del capitalismo es transformar al dinero en el dios al que se le rinde culto, alrededor del cual se baila, y la salud que espere. claro. Vamos, ya que estamos en la columna, te presento a nuestro nuevo compañero, Roberto Miguel Aurelio, ¿te parece? Y que tiene una... Bueno, ya que, sí, lo tenemos que hacer así, ya que no se puede hacer presencial, lo vamos a hacer así. Te saluda Roberto, Aurelio. Aurelio, buenos días. ¿qué tal, Roberto? Un gusto. Igualmente, Aurelio, reflexionaba sobre lo que comentabas. Y uno de los aspectos que habías mencionado respecto de esta vuelta, este volantazo de la justicia brasilera, era, si mal no interpreté, es una referencia a cierta interna. ¿Te referías a una interna dentro de la justicia, que es la que también habría colaborado para que esta nueva decisión se haya tomado? Tan mal que no voy a poder contestarte. Claro, bueno, no. ¿Me escuchás, claro. Aurelio, ahí? Muy mal, la voz prácticamente, la voz más bien te escucho Sí. perfectamente. A la voz de Roberto no me ha permitido saber qué dijo. Aurelio, ¿me escuchás bien ahí? A ver ahí. No, No. sigo sin escuchar bien. Bueno, puedo trasladar la pregunta entonces, que esto se refiere a una interna dentro de la justicia de Brasil, resumiendo lo que dijo Roberto. Sí. No, es la interna secundaria, pero además, aun cuando hubiera o no hubiera una interna, Sí, que hay indicios de que hay alguna cuestión con el juez Moro, pero el hecho supera la significación que puede tener esa interna, ujú, porque evidentemente la condena de Lula fue una cosa resuelta Sí. siguiendo el criterio y la voluntad del establishment brasilero, de las Fuerzas Armadas de Brasil y de todos los poderes dominantes. Entonces, quiere decir que la posibilidad o la voluntad de esos poderes de sostener esa situación ha sufrido algún cambio, porque si no, la interna o la presunta interna en la justicia brasileña no hubiera torcido una cuestión tan importante. claro.
¿Me explico? Claro, sí, sí, pero sí. bueno, pero yo quisiera dejar ya lo de Brasil, María Inés, la especificidad Claro. de lo de Brasil. Para ir cerrando, claro. Claro, porque si no voy a decir nada Claro. sobre Claro. sobre lo que concierne al cuadro Ujú. general de América Latina, que es lo que Ujú. estaba anunciado Claro, incluso en el título. sí. Y bueno, y lo que pasa es que lo de Lula, que es lo que acabamos de considerar, tiene una importancia enorme Ujú. en un cuadro latinoamericano que ya estaba señalado por la reasunción del MAS en Bolivia, por el hecho de que el golpe oligárquico boliviano había tenido que ceder y otorgar elecciones libres. No las pudieron amañar, no tuvieron el poder necesario como para amañar las elecciones, tuvieron que conceder elecciones libres, y tenemos en Bolivia nuevamente un gobierno latinoamericanista y popular. Claro, sí. Sí, sí. Entonces, si tomamos en cuenta que hace un año y algo hubo un giro político en nuestro país, al surgir el gobierno de Alberto Fernández, que recientemente ha habido un cambio tan importante en Bolivia, que las maniobras destinadas a terminar con el chavismo, con el bolivarismo en Venezuela, han fracasado, a pesar de que el acoso es muy grande y sigue siendo muy grande, y que aún en Ecuador es posible un triunfo popular en la segunda vuelta, y de alguna manera vemos insinuarse un cuadro político que ya no es el que teníamos en el 2019. Claro, ha cambiado, sí. Ha cambiado y promete, no sé si promete, pero por lo menos se ha abierto la posibilidad de que se reinicie próximamente, en los próximos meses, en los próximos años. Hay que sumar a esto que dije, el triunfo de Obrador en México y las relaciones fluidas que parecen haber establecido Alberto Fernández y Obrador en la visita reciente. Sí. O sea, tenemos un cuadro mucho más prometedor, mucho más auspicioso para nuestros puntos de vista, del que teníamos, el negro cuadro que teníamos hasta hace muy poco. Así es. Bueno, Aurelio. Bueno, eso creo Sí. que es un motivo de alegría y de estímulo a la acción militante para Profundizar, ¿no es consolidar cierto? en la Claro. Argentina, consolidar Sí, en la sí. Argentina el proceso que se inició con la derrota de Macri, y tratar de ampliar las bases del gobierno actual para permitirle que obtenga más poder y pueda ser más firme en sus determinaciones. Bueno, un abrazo, Aurelio, y gracias como siempre por tu aporte. Muy bien, gracias a ustedes. Lamento no haberlo podido escuchar a Roberto. Bueno, ya vamos a tratar de que... Creo que es un problema, Sí. que es un problema del sonido de la radio, me da la impresión. Y debe ser, Aurelio, debe ser que esta consola todavía no la manejo bien yo, sin dudas. Pero bueno, te agradece la respuesta igualmente que te pudimos trasladar. Un abrazo, Aurelio, y será hasta el sábado. Bueno, gracias, hasta el sábado que viene. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el